Todas las especies somos los únicos que el pensamiento nos tortura. La mente es defensiva. A mí no vienen y me dicen, che, Gaby, tuviste bárbaro, ¿eh? No. No, ¿no? Uno de los temas es qué mal nos tratamos a nosotros mismos. Podemos estar en una montaña paradisíaca, y así es la mente, y estar en la montaña y estar estresadísimos, o podemos estar en la Panamericana, en un tremendo atasco, y estar con una música clásica y pasando la bomba. La vida es a lo que prestamos atención. Gaby, bienvenida, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Bauti, por estar interesado en este tema y por invitarme. Sí, hace bastante, yo medito hace más o menos 2 años, pero siempre como nunca fui a un lugar a meditar específicamente o con un guía, fue como medio autodidacta. Creo que debería ir a algún lugar u otro porque siento que me podría enriquecer un montón ¿Y lo de haces a eso. través de cuestiones en YouTube o vas No, buscando? leí bastante sobre eso, pero siento que también como que la definición de meditación puede ser un poco amplia, Muy, quizás es como más tener un momento de reflexión y de calma, sí, y esa esa amplitud en la definición de meditar es la sí, que, no sé si me inquieta, pero me genera dudas de ok, lo que sirve, lo que no. ok. Para vos, ¿qué es meditar? Primero te digo que si estás meditando, lo más importante antes del guía, del gurú, de la persona que te acompaña a meditar o que te guía, que vos dijiste a lo mejor me haría falta un guía, lo más importante es la intención desde la cual meditas y la motivación por la cual meditas. Si no, tener un gurú Mm, a veces hasta es contraproducente, ¿no? Porque te dogmatiza. Para mí, ¿qué es la meditación? Para mí, bueno, en general, para todas las corrientes espirituales y filosóficas, la meditación es estar en el centro, ¿no? Yo digo, meditación viene de medio, de estar en el centro. Fíjate que y cada corriente espiritual tiene su lenguaje de meditación, ¿no? A través de mantras o a través de visualizaciones o a través de la atención consciente que todos. Y el cristianismo, por ejemplo, que después lo dejó de lado y ahora lo está retomando, hablaba de contemplación cuando se refería a la meditación. Y contemplación también es el templo y el templo es el centro, ¿no? Entonces, meditar para mí es observar la mente, ejercitar la mente y controlar en el buen sentido la mente. Esa es mi intención de meditar desde los años que estoy. Y también tenía tu intención hace muchos años. La primera vez que medité tenía 18 años y fue con Indra Devi. Y después me fueron interesando entonces diferentes corrientes, entonces Vipassana o el cristianismo o el budismo. Y bueno, fui llegando a un maestro que es budista tibetano y me encanta por toda la importancia que le dan a la compasión. Eh, pero bueno, eso es después de mucha práctica, que en definitiva para mí es observar la mente, indagar en uno mismo y darte cuenta que todo es aprendido, que somos, la mente de todos es muy parecida y cada uno lo expresa de la manera que lo aprendió y cómo fue programado, ¿no? Que es la parte que se llama sabiduría en la meditación budista, que es darnos cuenta que todo es aprendido y que no hay una verdad. eh, es todo aprendido. Una vez que nos damos cuenta de eso, podemos mirarnos sin juzgar, porque todo lo que soy fue programado y bueno, lo puedo tratar de desprogramar para ir programando cosas y ahí es el control, ir programando cosas que me hagan bien, ¿no? Y que hagan bien al mundo. ¿A qué te referís con que todo es aprendido? Cualquier emoción es aprendida, porque si no, no puede. Cualquier emoción, cualquier juicio es aprendido de una historia, ¿no? Causas y condiciones desde el lenguaje budista, que lo hablo desde una filosofía, ¿eh? No porque yo sea religiosa budista. Todo es aprendido, porque si no, no podría ser que ante un mismo evento
o ante una misma persona vos digas, qué tipazo, qué lindo tipo, y yo diga, a mí me cae, ¿no? Estos son recuerdos que volvemos a, Es nuestro espejo. claro, nuestro espejo, que ese espejo es de acuerdo a cuestiones aprendidas nuestras, incluso de nuestros ancestros, ¿no? Que yo sin saber por qué le tengo miedo al fuego o le tengo miedo a los hombres, ¿no? Por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tuve un padre muy rígido, muy autoritario, muy tremendo, ¿no? Entonces yo pude enojarme con ese padre, entonces pude resguardarme, con lo cual me vino fantástico el enojo, con lo cual no hay emociones negativas o positivas. Me vino fantástico el enojo para en lugar de someterme e ir a la sumisión, pude defenderme y pude apartarme de eso, ¿no? Bueno, resulta que hoy, sin saber por qué, porque eso quedó en mi memoria, sin saber por qué, probablemente le tengo miedo a los hombres, ¿no? Esto es lo aprendido, es que sin darnos cuenta, no sé, sufrí un incendio de pequeña y entonces hoy no me gusta el fuego. Y yo no sé por qué no me gusta el fuego, pero cada vez que estoy frente a una chimenea me parece que me quiero ir de ahí, ¿no? O el chocolate, me indigesté con chocolate y ni recuerdo qué, y hoy el chocolate no me gusta. Y vos resulta que tu madre o tu padre, cuando había una reunión familiar lindísima, encendían velas en la casa, entonces a vos las velas y el fuego te encantan, a otro le da miedo porque una vela incendió sus cortinas. Esto es muy burdo lo que Sí, te digo. es muy Pero del palo del psicoanálisis. Vi que estaba formada en sí, eso es y que es súper interesante cómo se van formando esos patrones sin sí, que seamos sí, muy conscientes al respecto y que después eso termina teniendo un efecto en nuestra sí, cotidianeidad. sí. Es del palo del psicoanálisis, pero también es del palo del budismo, ¿eh? Porque el budismo te dice, somos hoy las causas y condiciones del pasado. Y hoy estamos sembrando causas y condiciones del futuro. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, por supuesto, diferentes teorías, pero son laderas diferentes para la indagación de uno mismo. ¿Cómo desaprendemos eso? Es todo un desafío. Bueno, vos me llamaste para hablar de meditación y yo creo que la meditación es una gran vía, ¿no? Como vos decís, yo soy psicóloga, me formé en psicoanálisis, me formé en Gestalt, bueno, tengo en cognitiva, tengo sistémica, tengo 60 años, Un poco de todo. mucho curso y posgrado y máster, etcétera. Pero la realidad es que yo siento que la meditación, cuando la motivación es indagar sobre uno mismo, la meditación es infalible si la sostenemos en el tiempo, Sí, porque no ¿no? es más que observar tu mente, no es... Hay gente que me dice, no, yo no podría meditar, yo no puedo meditar, es como si te dijeran, no puedo caminar y tenés dos piernas, ¿no? Meditar, a veces sentimos que es poner la mente en blanco. No sé quién tiene alguna vez una experiencia mística, después de 15 días de silencio, podés llegar a tener la mente en blanco, pero eso de qué te sirve, ¿no? Que es maravilloso y es sentir muchas cosas y podés tocar algunas situaciones como de conciencia alterada, fantástico, pero la realidad es que lo más importante es conocernos y poder disolver las cuestiones que nos alejan de ese centro, de esa quietud, de esa calma, para afrontar lo que sea, ¿no? Muchas veces vamos hacia la meditación porque queremos evitar el malestar. Ay, yo quiero estar sereno, quiero estar bien, entonces voy a meditar, que es una parte importante. La meditación está buenísima, ¿no? En el momento que meditamos nos cuesta menos minutos o más minutos, pero llegamos a ese lugar de calma que está dentro. Pero la verdadera herramienta del meditar es indagar para poder reconocer nuestras tendencias y poder ir cambiándolas. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahí toqué el micrófono. No pasa nada. Es que es complicado también eso. Es como, siento que, o en mi experiencia, Sí. fue como un poco, da un poco de miedo hacer eso. Como mirar
tan adentro, mirar estos patrones. Incluso muchas personas les preguntás como, che, no, yo sobrepienso mucho, ¿y cómo lidias con eso? Esta es una conversación que tuve con una persona hace no mucho tiempo. No, yo sobrepienso mucho. Igual todo el mundo dice que sobrepiensa. Sí, sí, el problema que tenemos es sobrepensar. Sí. Sí, Y decía, no, me mantengo ocupada, ¿viste? Y claro. yo como que eso es como tapar, es tapar todo. Pero también entiendo el hecho de que dé miedo acercarse tanto. ¿Por qué vos pensás que a la gente le puede llegar a costar el silencio? Eh, el silencio es lo más parecido al vacío y es lo más parecido a la muerte. También los budistas dicen que el momento de iluminación es el momento en que te morís, en ese momento podrías llegar a iluminarte, ¿no? Estamos absolutamente todos atravesados, por eso lo maravilloso es darnos cuenta de que estamos todos atravesados por lo mismo y lo que nos aparta de la vida es el miedo. Algunos tenemos más miedo a la muerte y otros tenemos más miedo a la vida. Y ahí vamos fluctuando, ¿no? En un péndulo. Y ahí te podés dar cuenta, no sé, este tipo de personalidad es más así, este otro tipo de personalidad es más asá. El que le tiene miedo a la vida es el típico, una monja de clausura o un monje que se va al Himalaya y se recluye en una cueva y medita toda su vida en una cueva. Bueno, tantos ejemplos, ¿no? Y el que le tiene tantos ejemplos funcionales, y el que le tiene miedo a la muerte es el que, como vos decís, vivimos haciendo cosas, el workaholic o el multitasking, y entonces mientras estoy haciendo esto, lo importante es saber, estamos todos en eso, y el equilibrio que es ir al medio, ir al templo, nos ayuda a la meditación, y como primer paso es confiar y tener la convicción de que esa es una herramienta y bancarnos a atravesar el miedo, porque estamos absolutamente llenos de miedos, ¿no? Y ese que vos decís es un miedo importantísimo, que probablemente vos y yo no, nos identifiquemos más con ese miedo. Estoy así, ¿no? Lo que nos costó ponernos de acuerdo para cuando nos veíamos, porque vos no podías o yo no podía. Bueno, es lo que nos pasa, pues estamos llenos de cosas y nos creemos que además son súper necesarias y si no estamos haciéndolo sería, ¿no? Son incluso premiadas. O sea, estar ocupado es una señal de Exacto, estatus incluso hoy en día. Es exacto. como, No tengo se tiempo y no... premia eso. Tengo la agenda llena, mirá, ¿viste? Sí, Estoy lleno de cosas, mirá qué importante que soy. Bauti, mucho más en mi generación. En mi generación recuerdo gente que decía, no, porque yo más de 4 o 5 horas no puedo dormir por día. Hoy se sabe que no es sano, ¿no? Y mi generación, que decíamos, no, no puedo ni ir a gimnasia porque tengo 3 chicos chiquitos. Hoy se sabe que la responsabilidad es ejercitar el cuerpo y ejercitar el alma, por ejemplo, con la meditación o con el recurso que uno tenga, ¿no? Esta es una herramienta más en la que yo confío y estoy convencida de que es un camino que a mí me transformó. Y ya que mencionaste el miedo, ¿cómo es tu relación con el miedo? Es muy distinta hoy que hace mucho tiempo, ¿no? El miedo se va transformando. Para serte absolutamente franca, cada vez que siento que no tengo más miedo a algo, aparece una crisis y digo, no, sí, seguía teniendo miedo, ¿no? Con lo cual, la gran diferencia, y que lo da la meditación, para mí me lo dio la meditación también, es que tengo miedo, no le doy más bolilla al miedo. A pesar del miedo, voy hacia. Y si hay miedo, por ahí es. Un miedo que, por supuesto, pongo rejas en mi casa y no tomo cuando conduzco, ¿no? Pero te hablo de ese miedo que paraliza. La realidad que podemos, o sea, la meditación o la espiritualidad no es
evolucionar espiritualmente o psíquicamente o psicoespiritualmente no es dejar de sentir esas emociones que nos bloquean, es darle cada vez menos importancia, porque la personalidad que tenemos, si uno es medio fóbico o medio obsesivo o se siente muy culpable y nos resistimos a eso, justamente lo que resiste persiste, ¿no? Como la frase. Entonces, mi relación con el miedo es cada vez le doy menos importancia, cada vez me importa menos y digo, voy a ir, viste, cuando en la espiritualidad para mí todo es muy, muy paradójico, ¿no? Y entonces la típica cuestión de, bueno, sacá de la mochila, estás cargando una mochila, sacá de la mochila todo lo que te va molestando. Y entonces, bueno, en esto te diría, bueno, cargá con el miedo en la mochila y seguí caminando, ¿no? Claro. Una cosa así. Capaz en el camino se va haciendo más chico, incluso. Tal cual, sí, 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 exacto. Es como si tu núcleo, primero indagar y distinguir esa tendencia del núcleo emocional que te traba más, ¿no? Para algunos es la culpa, para otras es la duda, para otros es el miedo, tres grandes monstruos que nos paralizan bastante. Distinguirlo y decir, bueno, esto es parte de mí, esto es parte de la programación que tuve, en algún momento este miedo fue funcional, lo aprendí, hoy ya es parte mía. Y después la meditación, a mí lo que yo siento es que poner el núcleo que tenemos, duda, culpa, miedo, el núcleo que tenemos es así y nos traba. La conciencia se puede ir ampliando y ese núcleo, no sé si se achica, puede ser el mismo, pero si la conciencia y el observador se va ampliando, eso joroba menos. Es como si yo le pusiera a esta taza de té una cucharada de sal. Me la tomo, es imposible de tomar, de digerir. Si yo amplío la conciencia a través de la meditación, por ejemplo, o a través de una práctica espiritual, amplío la conciencia y esto se convierte en un gran balde, esa misma cuchara, ese mismo núcleo, va a molestarme menos, la puedo digerir mejor. Y si sigo ampliando la conciencia, va a ser un lago, va a ser, y hasta en un momento la sal no la siento, puedo vivir con ese miedo, con ese núcleo, que en líneas generales tratamos de ir contra eso, ¿no? Y Y eso es parte es de, nocivo. Como que claro, termina siendo peor lo que dijiste recién de resiste, lo que persiste. resiste, persiste. Claro, y es así. Es totalmente así. Pero Sí, el instinto natural es algo me molesta, lo tapo. Esto me molesta, lo exacto. tapo. No quiero No hablar de existe. esto o no quiero ocuparme de esto. Y también hay un punto fino entre pasarse de rosca, ¿viste? Y sobrepensar al respecto sobre Sí, eso. sí, Por eso está bueno como observar los pensamientos, si se quiere, sí, y ver esos patrones. tal Porque cual. no, probablemente no lo puedas borrar. O sea, vos, como decís vos, aprendiste eso, podés modificar ciertas cosas, pero hay cosas que ya está, están dentro tuyo y Es vas a como ser así querer toda tu cambiar tu vida. estructura de Te tenés que carácter, y bancar a no. vos mismo toda tu vida. Claro, claro. Es como está esa Mac programada y está programada, podés hacer cosas sobre lo que está, pero es muy, no podés hacer que esa Mac sea otra computadora, ¿no? Mm. Entonces es como, de hecho, de la vida en este planeta, ¿no? De toda la vida y todas las especies, somos los únicos que el pensamiento nos tortura. Y el pensamiento es una maravilla, es algo increíble, gracias a eso sobrevivimos. Como especie somos tan vulnerables que no hubiéramos sobrevivido sin pensar cómo defendernos. Pero justamente está ahí, la mente es defensiva. A mí no viene y me dice, che Gaby, tuviste bárbaro, ¿eh? No, No, ¿no? al Uno de los revés. temas es qué mal nos tratamos a nosotros mismos. Es uno de los grandes temas y es también súper importante para la meditación, ¿no? Y hay maestros que te hablan de, bueno, dos grandes. Sócrates, conócete a ti mismo, la meditación lo persigue, al menos la meditación que yo practico, y ámate a ti mismo,
un gran Jesús, ¿no? Ama al próximo como a ti mismo, que fue Jesús, un gran maestro también, más allá de la religión. Y lo dice Buda, ¿no? Primero tenés que dejar de sufrir vos para poder ayudar o acompañar a los demás con una fórmula de dejar de sufrir. No soy la persona con la que más, o sea, con la que más tenés que convivir toda tu vida. Y siempre, para mí, esto es algo en lo que pienso mucho, hay un engaño o un desbalance muy grande entre vos tenés que ver toda esta máquina de pensamientos tuya, por minuto pensás en 10.000 cosas y no ves nunca al resto haciendo eso. Pero probablemente estén pasando por lo mismo, pero solo ves la superficie, lo que se Tal elige cual. mostrar. Y eso empeora la voz Muchísimo. negativa esa. Muchísimo, porque aparte lo que estás diciendo es, nos comparamos, en esa comparación siempre salimos ganando o perdiendo, porque o me creo mejor o me creo peor, que nos aleja de la ecuanimidad de decir una verdad más profunda. Estamos todos en lo mismo, somos Todos raros. Claro, somos todos raros. Somos la única especie también que nos creemos tan diferentes siendo la misma especie. Es muy loco, ¿no? Pero el compararnos, sí, es lo que vos decís. Yo me comparo con este cachito del otro que muestra y todo lo demás no lo veo, ¿no? Entonces es como muy injusto con el otro y conmigo. Sí, obvio. Y ese cachito es el producto de todo lo demás, Sí, inclusive. exacto, total, tal cual. ¿Cómo podemos cultivar más, sembrar, perdón? ¿Cómo podemos sembrar más presencia en el día a día? ¿Cómo incluirlo en la cotidianidad? Más estar presente, decís. Es que la meditación, la parte de la meditación que es el mindfulness, es atención plena al momento presente, ¿no? Después hay mucho más para profundizar porque la atención plena al momento presente te sirve como práctica para todo, para lo bueno y lo malo, ¿no? Pero está buenísimo, siempre lo vas a hacer mejor. El mindfulness es algo maravilloso y la realidad que yo te regalé un libro que habla sobre compasión, ¿no? Para mí, ¿por qué es tan importante la meditación hoy, más allá de como vehículo para serenarnos cada uno? Es porque la atención y la compasión están en peligro de extinción de verdad, están en peligro de extinción. En cuanto a la atención, vos lo sabés mejor que yo, hay Sí. millones y millones y requete millones de dólares puestos para ver en qué espacio mínimo de tiempo captamos la atención del otro, nos aleja totalmente del presente, ¿no? Nos aleja del presente, no, es por primera vez en la historia de la humanidad, y soy muy ignorante de esto, pero que yo siento que nos está cambiando el cerebro, porque la memoria, la atención y la compasión, que es un paso mucho más allá de la empatía, que es hacer algo por el otro para que el otro deje de sufrir, ¿no? Y hacer algo, sobre todo el verbo hacer. Son dos cosas que, bueno, entre la polarización y el captar la atención, estamos nosotros esclavizados en eso. Es un círculo vicioso, pues no vino nadie de Marte a decirnos y ahora yo voy a hacer esto con ustedes. Es lo que nos está pasando y tendremos que aprender cómo hacemos. Creo, no sé qué va a pasar de acá a 5 años, pero yo siento, y lo siento en mí misma, yo hace 20 años era capaz de leerme libros de 600 páginas, hoy no, realmente hoy no, y yo tengo 60 años, o sea, imagínate. Es otra historia. Creo que dentro de eso cada uno tiene la responsabilidad de decir, quiero que esto se extinga, porque la atención, desde mi punto de vista, la vida es a lo que prestamos atención, ¿no? De hecho, para hacerte un ejemplo tonto, tenés la mitad del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Son dos realidades que no hay una que es cierta y otra que no. De acuerdo a tu atención, a qué ves vos en ese vaso, si medio vacío o medio lleno, la vida es otra, ¿no? Pero esto es lo mismo, hay millones de estudios y papers, ¿no? En cuanto al bienestar subjetivo, es y se da
por lo que las personas prestan atención. Y ahí también aparece todo el tema de la comparación, ¿no? Si te mirás a vos y querés ser la mejor versión de vos mismo, o estás comparándote con el resto para ir tratando de ser una mejor versión, punto. Y eso te Sí, tortura la vida. de dónde viene el combustible por el cual vos querés ser esa persona. Exacto, tal Sería. cual. De dónde viene la motivación y el combustible, exacto. Sí, lo de que decís la atención es terrible. Yo lo pienso bastante eso, de hecho tuve varias charlas al respecto, porque es como, o sea, yo lo hablo con mis amigos y todos sabemos, todo el mundo sabe que estas empresas compiten por nuestra atención y lo hacen perfecto y como que explotan nuestra biología al final. Sí, tal cual. Pero es lo mismo con nuestra, o sea, preferencia por el azúcar, por las grasas, es lo mismo. Explotan nuestra biología para hacer ganancia. Pero siento que es muy poco el porcentaje de las personas que quiere hacer, como que intenta hacer algo al respecto. Eso que decís, uno tiene una responsabilidad de cuidar su Sí, propia atención. sí. Y eso, de hecho, fue uno de los objetivos que me puse este año, aunque no creo mucho en esas cosas, dije, tipo, cuidar más mi atención, aunque ya lo venía haciendo, Sí. como hacerlo más todavía. Sí, sin juzgarnos, porque estamos en un contexto donde es mucho más fácil dejar el azúcar, la harina o el alcohol que, que enfocarnos cada día en lo que necesitamos y queremos. O sea, es muy difícil. Todo el tema de las redes, o sea, me hago cargo de la parte que, mirá, imagínate que muy poco, pero no, me hago cargo de la parte que realmente es un componente de una adicción que está tan metida en que necesitas el teléfono hasta para ir a la farmacia con la receta. No ninguno de nosotros podemos decir, bueno, dejo el teléfono en todo el día, salvo que quieras meditar y estar en un retiro, porque si no, donde vayas, lo necesitas y cada vez más, ¿no? El otro día, Sí, como que te falta una parte. más allá de que es una extensión del cuerpo, totalmente, y está realmente, es una extensión del cuerpo, y si das a elegir a más de uno, ¿qué preferís? ¿Que te falte una mano o que te falte el celular? Habría que ver qué decide, Es ¿no? una pregunta interesante. Es que es tremendo, es que es tremendo. Estamos absolutamente esclavizados, pero nadie nos obliga, aunque bastante sí, porque ya el contexto es parte de Y eso. ya no hay como que no es que hay vuelta atrás, o sea, ese es el problema. Y Tampoco es no, que tal por cual, por tirar el eso. teléfono. No, no hay vuelta atrás, entonces es la responsabilidad de qué hago con esto, cuánta azúcar como. Exacto. Y ahí está, y cuánto, bueno, vos te falta un montón seguramente para ser padre, pero bueno, ¿qué hago con el cerebro de mis hijos cuando nacen, ¿no? Y a los 2 años, y claro, ¿viste? Imagínate, si así es ahora, no sé cómo será cuando yo tenga hijos. Sí, bueno, probablemente ahí ya seamos de otra manera y ni estemos preguntándonos qué pasó con nuestra atención. Ya esté, y bueno. Ojalá que no. Ojalá que Sí, no. sí, no sé, estoy muy despistada. Siempre No. me gustó pensar el futuro, pero estoy despistada. Estoy despistada a futuro, pero estoy muy consciente del presente, que es mucho más importante y que tendríamos que ser los que tenemos la bendición de en un momento pensar o hablar de esto, sentirnos que entonces ya tenemos una responsabilidad de ser guardianes de esa parte de atención que como humanos todavía contamos con y de esa parte de compasión que como humanos realmente es importante. En un mundo complicado donde se puede extinguir en serio la compasión. Y la compasión la compasión es lo que nos hace humanos, para mí, ninguna otra cosa. El habla, todo lo que quieras, hay un montón de características. Para mí, de hecho, Margaret Mead, una antropóloga, pone como inicio de la humanidad unos restos fósiles que encuentra con un hueso, con un fémur como vendado por otra, o como arreglado por otro humano. Entonces dice, acá aparece un síntoma de humanidad, de una persona cuidando a otro, esperando a otro cuando eran todos nómades, esperando a la cura del otro para seguir. Este es el inicio de la humanidad. Y podría ser el fin, ¿no? Pero no lo va a ser porque tenemos varios guardianes. Pero en
Vi en tu página que había talleres que proponías y vi que en uno de tus talleres que trataba sobre meditación, mindfulness, uno de los objetivos era conocer la naturaleza de la mente. Sí. ¿Cuál es la naturaleza de la mente? La naturaleza de la mente es vacuidad, según muchas tradiciones espirituales y estudiosos de la mente, ¿no? De hecho, para los budistas, y te insisto con los budistas porque Harvard, Kabat-Zinn y tantos que hoy están bien, Harvard y Stanford, ¿no? Agarran toda la filosofía oriental y budista para remixarla a Occidente, y nadie sabe más de la naturaleza de la mente que esas tradiciones, ¿no? Y la vacuidad es el vacío, es que nada es inherente a la mente. La mente es producto de causas y condiciones, y entonces la mente es vacía, es vacuidad. Y cuando nos podemos dar cuenta de eso, entonces ya toda la vida cambia, el sufrimiento cambia, nos damos cuenta que hasta el sufrimiento tiene un grandísimo componente cultural. Hoy podríamos sufrir por no tener, depende en qué estrato y dónde te muevas, sufrimos por cosas que hace 100 años nadie sufriría, ¿no? Entonces realmente el sufrimiento tiene un componente enorme cultural y aprendido. La mente es vacuidad. Cuando sabes que la mente es vacuidad, no te crees ninguna emoción. Entonces no las juzgás y las dejas pasar, ¿no? Como dicen en la meditación, como nubes. Y la mente es absolutamente, todo el contenido de la mente es absolutamente efímero, pasajero, transitorio. Y sin embargo nunca nos creemos eso, estamos mal y parece que vamos a estar mal Se toda la terminó vida. todo. Es una locura y no nos lo terminamos de creer. Que hoy me levanto y digo, uy, qué fiaca, qué pocas ganas de levantarme, y al otro día, uy, la vida es divina. Ese es el verdadero trabajo, no es que yo me quiero levantar todos los días diciendo, y ahora este día es maravilloso y viste, como la psicología positiva, que me parece que tiene cosas maravillosas y súper probadas, pero sos tus pensamientos, y además yo me juzgo porque hoy tengo malos pensamientos y siento que no. Eso pasa mucho también. Claro. Como sentirse mal porque me siento mal. Claro. Me siento enojado porque estoy triste. No debería estar triste. Eso creo que es un trabajo muy difícil de hacer. Y ¿Sabes es los una trampa en la que pacientes solemos que caer. me dicen, yo tengo todo, Gaby, así que me siento re culpable de sentirme como, ¿qué tenés todo? Nadie tiene todo ni nadie tiene nada. O sea, esa es la naturaleza de la mente. No tiene nada que ver con lo que tenés, no tiene nada que ver con lo que haces, tiene que ver con algo intangible que no se puede nombrar y que tiene que ver con el bienestar subjetivo, ¿no? Que cuando nos damos cuenta de eso, por eso, ¿no? Es más interesante, o el trabajo que propongo es observar tus pensamientos y tus emociones con esta conciencia, como decíamos, con la cuchara de sal, ir ampliando la conciencia para recibir todo lo que hay en vos y en el otro, ¿no? Mucho más que creernos nuestra mente. Nos creemos el contenido de la mente. La mente es vacuidad, el contenido no es, ¿no? Finalmente es como si fuera la mente es cristalina, absolutamente cristalina. Entonces, lo que pasa es que está revuelta, entonces solamente dejándola reposar, ¿viste? Cuando, no sé, te metes en una laguna la base de la laguna se hace todo el polvo y no ves nada, te quedas quieto, dejas reposar y se vuelve cristalina. Eso es lo más parecido a la mente, ¿no? Eso es lo que te da claridad. Hay una frase, Claro. justo que mencionas esto, traje una frase de Walt Whitman, el poeta Sí, estadounidense, sí. que él dice, si querés saber dónde está tu corazón, mira hacia dónde va tu mente cuando divaga. Si querés saber dónde está tu corazón, mira hacia dónde va tu mente cuando divaga. Claro, exacto. Es muy buena. Exacto, es buenísima, es buenísima. Y es real, porque sin ese espacio, y justo conectando con lo de la atención que decimos que está
peligro de extinción, no sé, es hasta incluso triste pensar que no podés hacerte ese espacio y vas por la vida como yendo hacia adelante hasta que algo te obliga a chocarte contra la pared y mirar un poco qué está pasando. O sea, Sí. yo creo que debe haber muchas personas que hacen una, no sé, hacen una cosa o que incluso no saben qué quieren hacer de su vida y hacen lo que hace el resto y empiezan a mimetizarlo, que además somos muy miméticos los humanos. Total, Entonces claro. tiene sentido que lo hagamos. Sí, por Pero supuesto. capaz llegas a los 50 años, estás así en la puerta de tu casa y decís, tipo, che, ¿qué onda todo esto? Yo elegí todo esto. Sí. Y eso, para mí, conectado con toda la atención y el silencio, se hace cada vez más difícil de tener ese espacio de qué quiero yo, qué me pasa con estas Sí. cosas. Tenés razón que es triste no poder hacerse el espacio, pero también que es maravilloso que estés hablando de eso y que digas, y sí existe la posibilidad de hacerlo. Cuando digo peligro de extinción, es porque le quiero poner dramatismo al tema, para que nos hagamos cargo, ¿no? Claro, Es como, obvio. finalmente la humanidad sigue y bueno, y ojalá nos hablemos dentro de 10, 15 años, sigamos. ¿Te acuerdas de esa charla? A ver, ahora, volvamos a hablar del tema, ¿no? Eh, pero sí, sirve saber que podemos hacerlo, que la posibilidad de escuchar el corazón, que creo que es el único lugar de cordura total nuestro, es el silencio, es el dejar, el estar presente, el poder de la hora, como diría Todo. Towl. No. Exacto. Con ese libro introductorio fue el que me empezó a meter en estos Mira, temas. Me acuerdo la una vez, primera mitad de ese libro, sobre todo, está bárbara. no me Muy acuerdo mucho, me acuerdo fue era 2022 y un Mira, día, un domingo, no sé, estaba medio bajón, no sé por qué. Y le contesto a mi viejo, le dije, no, me vio él, me dice, che, ¿qué te pasa? ¿Estás como triste, bajón? Y yo tipo, sí, no sé por qué. Como que yo tenía un día medio bajón y me sí. dijo, tipo, mirá, leíte este libro. ¿Tu papá te dio ese Mi papá vio libro? el libro, sí. Además, lo simbólico de que tu viejo te dé ese Sí, sí, libro, sí. me parece una maravilla. Sí, sí, no, recontra. Sí. Es gracioso porque ahora el que siguió con la práctica soy yo y él me dice, debería meditar. Pasó al revés. Sí. Ya que mencionamos, que mencioné yo en realidad, como tener un día malo Sí, o tener un sí. día que le pasa absolutamente a todo el mundo. ¿Qué haces vos cuando estás como vibrando bajo o estás de mal humor? ¿Tenés algún protocolo o algo así? Bueno, vos dijiste, y porque llegar a los 50 ahí, ¿no? Y que yo tengo 60. Entonces, ¿qué hago hoy? Nada. Mira vos, hoy estoy así, ¿no? En otros momentos lo tapé mucho con el hacer, lo tapé mucho con el hacer y tuve que ir en contra mío, en contra de mi tendencia, para decir, no lo voy a tapar con el hacer. Y eso me pasa en los últimos 10 años, ¿no? No me lleno de más trabajo, no me lleno de más cosas para congelar esta sensación. Trato de indagar, porque en líneas generales hay algo que hace que descubra algo mío, ¿no? Y en general estoy bajón porque hay algo del mundo que no cumplió mis expectativas, por ejemplo. Todavía estoy con expectativas hacia el otro, ¿no? Estoy medio bajón porque tratando de, a ver, somos muy básicos, entonces yo, si te caigo bien, te quiero mucho. Si me decís, che, qué bien el libro que escribiste, Gaby, digo, ay, qué bueno, qué bárbaro. Si vos me decís, che, malísimo, la verdad no entendí nada, o no, la verdad no tenía ganas de que vinieras, y no me vas a caer bien. Somos muy básicos, ¿no? Entonces, en líneas generales, el sentirnos mal un día, y podemos llegar a ver una tendencia todavía de apego, de inseguridad, de expectativas, de cosas puestas en el afuera, ¿no? Y hoy lo veo más claramente y sigo profundizando sigo profundizando y practicando, ¿no? Mm. Y trato y me miro
Cosa que podría ser un trastorno, ¿no? O podría ser un diagnóstico, despersonalizarse, pero trato de mirarme cada vez más despersonalizada de mí misma, de mi neurosis, ¿no? Porque por eso ahí hablo de psicoanálisis. Todos tenemos una neurosis, que la neurosis la veo como los mecanismos de defensa que nos ayudaron a vivir esta vida, ¿no? Y a sostenernos en esta vida. Y bueno, y bienvenidos, ¿no? Y cada vez trato de disolverlo menos, más, porque cada vez me sirven menos. ¿Ante qué me tengo que defender? Bueno, ¿no? Pero bueno, esto te lo digo ahora y también siento, yo tengo 3 hijos varones eh, de tu edad, más o menos, y también hay momentos en la vida y también siento que cada momento de la vida la motivación de meditar puede ser diferente y eso es re válido, re que te válido. Por supuesto que yo siento que siempre la que tiene que ser es traer bienestar a tu propia vida y a la vida del resto, ¿no? Y eso creo que lo cumple. Pero bueno, entonces vos me preguntas hoy y te digo, bueno, no me lo creo tanto, sé que va a pasar, realmente sé que va a pasar, no es que digo, la vida se convierte en Es eso una que tragedia. siento, claro, la vida se convierte en eso que siento ese día que no quiero levantarme. No, ¿qué me está pasando? Claro, ayer tal cual, ¿viste? Yo ayer no, esta no me dijo lo que, ¿viste? O este caso que yo creía que era de tal manera, entonces lo supervisé de tal otra, que me tocó el ego porque yo pensé que la tenía clara. Cosas así muy humanas y me siento más humana, ¿no? ¿Crees que es importante, sin embargo, o sea, sin creerte que toda tu vida, toda tu semana incluso va a ser terrible por lo que te pasó el martes hasta el Sí, domingo, vas a sí. estar como preso de ese momento? O sea, no es la idea que pase eso, obviamente, pero ¿crees que es importante, sin embargo, sentarse con ese malestar, como sentirlo o sentir esa emoción? Eh, Ahí te vuelvo a decir lo de las etapas del ciclo vital, que es importantísimo, ¿no? Eh, Depende qué momento, si vos tenés 2 hijos, tenés que salir al laburo y no sé qué, y decís, bueno, me lavo los dientes, me afeito y, y vamos a ponerle el hombro a la vida y ahí se pasa, ¿no? Eh, si tenés la posibilidad de, voy a indagar, ¿qué es lo que...? O si no lo dejas para después y decís, siempre es interesante poder indagar. No en todos los casos está... Te vuelves eh, loco, si indagas en todo. Claro, no, y aparte no en todos los casos, o sea, la meditación está súper probada, en escaneos cerebrales, todo el lóbulo frontal, prefrontal, se, se- se- practicando meditación es todo lo conductual, todo del área de la planificación. Está probadísimo en casos de TOC, en casos de alimentación, en casos incluso de depresión. No está de cualquier manera en todos los casos indicado. En un caso de psicosis no está indicada la meditación, ¿no? Eh, Incluso yo misma te digo, en algún momento que pasé una crisis y un duelo tremendo en un momento dado de mi vida, eh, mi maestro de meditación, que es español, viví varios años en España y meditaba con Juan Manzanera y ahora lo hago online una vez por semana con el grupo. Mi maestro de meditación dijo, no estás para meditar ahora, no estás para mirar lo que pasa en tu mente. Esos 20 minutos de meditación a la mañana, te pones los AirPods, una buena música y bailás. No está... Esa es tu eh, nueva meditación. claro, claro, por un lado eso y por el otro lado no estás para mirar. Ahora, estás en un duelo complicadísimo, bailá y mover el cuerpo, ¿no? Te quiero decir que es mirar cada caso particular, pero esto era una crisis muy, muy, muy específica, ¿no? En líneas generales, yo, para mí y para el resto de los que acompaño y de los que conozco, indico la meditación como algo. Había un maestro que decía, si tenés tiempo, medita 10 minutos por día. Y si no tenés tiempo, medita 1 hora por día, ¿no? Lo escuché eso, Sí, puede ser. lo he escuchado. No sé si, no es mía la frase, Se le pero atribuye a Gandhi, me parece. puede ser, no lo sé.
no lo Sí, sé. sí. Pero me parece genial, o sea, si no, Eh, ¿cómo podés no tener tiempo? ¿Cómo podés no tener 10 minutos por día? ¿No te duchás? ¿No te lavas los dientes? ¿No salís a caminar o a tu gimnasia o Es lo que mentira sea? no tener tiempo. Yo tengo una No, teoría de que el que dice que no tiene tiempo no exacto, tiene sus prioridades ordenadas. Incluso no me puede decir total. no tengo tiempo, decir no tengo ganas de hacer eso. No le doy la Sí, prioridad a sí, eso. Ocupo mi tiempo con otras cosas. sí, es perfecto lo que decís porque el día y el universo y es bastante parecido a la perfección, entonces el día de 24 horas dura hace millones de años y resulta que ahora no nos alcanza el tiempo, porque esa frase yo la he dicho, no me da el tiempo. Hay algo que está mal mío, porque si no da el tiempo con unos días perfectos como son y que hemos atravesado cientos y cientos y cientos de años, ahora no nos da el tiempo. No hace tanto que no nos da el tiempo. Bueno, es Hay como que algo, se nos va por las manos, pero porque se también nos ocurre. le subimos el ritmo a la vida. Me acuerdo de las primeras charlas que tuve en este canal, hablé con Sebas, que es un pensador muy capo, y él me dijo que estamos en contra del ritmo natural de la vida. Total. Decía, los árboles tardan años en crecer, la tormenta se anuncia cuando viene. Nosotros no nos pasa eso ahora. Pareciera que vos podés hablar con 20 personas al mismo tiempo, podés preocuparte por 15 cosas a la vez, y bueno, y va encima de lo que dije antes de que está premiado, esa ocupación, Total. esa Hay, agenda. hay un giro, ¿no? Vos lo tenés más claro que yo por la generación. Hay un giro en donde se vuelve a Y premiar. se está hablando más, por Sí, lo o menos, sea, que es que un yo te comienzo. pregunto en qué ciclo de la luna estamos y no tengamos ni idea. Es raro, ¿no? Que no sepamos cuáles son las frutas de estación. Nos estamos alejando, totalmente nos estamos alejando. Y creo que vos en un momento me preguntaste, bueno, ¿cuáles serían las herramientas para estar presente, ¿no? Esa es una, saber siempre en qué ciclos de la luna estamos, mirar el cielo y ver en qué luna estamos, darnos cuenta de hacernos pausas durante el día, decir, a ver, decirnos a la mañana, porque esto de hacer mil cosas, decirnos a la mañana, mirarnos al espejo y decirnos tres cosas importantes que me gustaría hacer durante el día, ¿no? Ya hablar con tal amigo, tres cosas importantes que no tengan que ver específicamente con las corridas diarias de ir al banco, tres cosas que me hagan sentir que aproveché el día. Y cuando me voy a dormir, por ejemplo, rever esas tres cosas. Hice al menos una, ponerlo en concreto, ¿no? Despertarnos y decir, bueno, hay tres cosas que a mí me encantaría, ¿no? Y meditar 10 minutos por día. 10 minutos recomendás para arrancar. Sí, mira, para arrancar pueden ser 2 minutos. Con 2 minutos de respiración profunda, eh, de respirar, por ejemplo, no sé, en 4 tiempos, retener en 8 tiempos, retener en 4 tiempos y exhalar en 8. Solamente esa práctica, 2 minutos, para no darle la oportunidad a nadie de decir no puedo. Y después eh, se te va haciendo un hábito y a lo mejor tenés la suerte de llegar a necesitarlo y lo vas haciendo a 5, a 10. Hay un montón de meditaciones buenísimas en YouTube, guiadas de 10 minutos, de 15. Por supuesto, ninguno pretende llegar a sabio. Me acuerdo que, oh sí, pero bueno, me acuerdo que el Dalai Lama medita 4 o 5 horas por día. El Papa Francisco dijo en una entrevista que meditaba 4 horas por día a la mañana. Ninguno de nosotros ni los que nos escuchan, porque ya si están escuchando esto, Sí, sí. ¿no? Y estamos haciendo, sabemos que no, pero sí la convicción y la confianza de que este es un camino absolutamente probado por todas las corrientes. Y hoy la psicoterapia toma la meditación como una herramienta más. O sea, el que llegue el paciente, respira, cerrá los ojos, respira profundo, conectate con vos, conectate con este lugar, estás habitando este momento y desde ahí empezar a hablar es una sesión totalmente diferente, más allá del abordaje. Obvio. No, me encanta eso.
Está buenísimo. Tienes una frase de Jung que te Mm, saqué de tu Instagram. mm, A mí me gusta mucho Jung. sí. Dice, en cada uno de nosotros hay un llamado sutil. Es el llamado del sí mismo. Ujú. ¿Qué significa para vos eso? Eh, Me animo a decir que en este momento vos y yo estamos siendo el sí mismo que queremos. Eh, el sí mismo lo siento cada vez más despojado, cada vez más abierto a tomar absolutamente, lo decía Jung, ¿no? A abrazar las sombras. Ante a veces creemos que hay partes que no tenemos nosotros. Por ejemplo, envidia, yo no sé ni lo que es, no lo siento. Te agarra una crisis bestial y aparecen cosas que las tenías absolutamente en sombras. El trabajo con las sombras de Jung es el, de los grandes trabajos de la psicoterapia, ¿no? Y el sí mismo es eso, donde conoces todo, donde no le decís no a nada tuyo, a nada de lo que aparece, abrazás el todo y estás en un momento donde podés decir y saco lo que me hace bien y le hace bien al mundo. No es la definición de Jung, ¿eh? Pero yo creo, me encuentro conmigo misma cuando siento eso. Y cuando me encuentro de verdad con mi sí mismo, eh, es muy poco diferente a los demás. Ahí me doy cuenta, aunque me crea que no, ¿Por ¿no? qué? Porque me siento más humana y realmente miro al otro y veo al otro con una ecuanimidad absoluta de el otro está programado diferente, ¿no? Mis abuelos vinieron de posguerra y mi abuelo vino como cocinero al Marín y yo caí en San Isidro. De casualidad total, no es que... Y otro vino y en una zona pobre y árida de no sé dónde. Y la parte que no es igual no es no es muy verdad. Mm. Y volvemos un poco a lo del principio, ¿no? Somos la única especie que nos creemos tan diferentes los unos de los otros a nivel de polarizarnos y de estar convirtiéndonos cada vez más en blanco-negro. Antes el pensamiento era bastante más crítico y global y ahora es, a ver, ¿de qué tema me vas a hablar? Bueno, estoy acá o acá para decir Sí, sí, esto, no ¿no? vemos al mundo en términos de qué está bien y qué está mal, sino de ellos y nosotros. Pero Claro, también porque somos tribales, o sea, es un poco nuestra tendencia. ancestral de toda de siempre, Exacto. sí, absolutamente. Además, el hecho de necesitar pertenecer nos hace así, pero si podés pertenecer a mil pensamientos, es bastante más rico que si solamente nos vamos Pero teniendo que bastante más parecer a dos. incómodo también. Yo estoy Sí, de acuerdo, sí, absolutamente de acuerdo con por eso. supuesto que es más incómodo, y sí, pero ahí está. ¿Qué queremos? No, Lo cómodo. obvio. La verdad que la libertad de elegir es re incómoda. Me acuerdo una vez que un paciente me dice, no, pues llorando, me dice, no, estoy desesperado porque yo tengo compañeros, tenía 19 años, tengo compañeros que sabían que tenían que estudiar medicina o abogacía, porque en la casa había que hacer eso. Y a mí, mi viejo, con esta sensación de que tenés que ser libre y de hacer lo que quieras, y yo estaba estudiando arquitectura y estaba medio complicado con la carrera. Y entonces es así, la libertad es incómoda, da vértigo. ¿Atendés muchos jóvenes así de 20 cortos Sí, no mucho, pero sí tengo, y es una y todos delicia a tienen una veces. incertidumbre bastante grande probablemente? Sí, Eso es lo que nos pasa en general a nuestra sí, edad. sí. Y creo que es más ahora que a otras, en otros momentos, a las mismas edades, que nos creíamos que teníamos la cosa más controlada, ¿no? La incertidumbre hoy se toca más.
pero la incertidumbre es una condición de vida, ¿no? Obviamente. Obvio. Sí, firmás el pacto de la vida viene con eso, con la Claro, con incertidumbre, la y con sufrimiento, con todo lo que quieras. sufrimiento, finitud e incertidumbre. Y honrar la incertidumbre es de sabios, ¿no? Decir, bueno, lo que venga será bien recibido. Pero creo que es una etapa de mayor, no creo, hay estudios, ¿no? De mayor incertidumbre, de que lo que frustra un poco es la incertidumbre, porque el locus de control nos hace sentir más seguros, y la inseguridad también da mucho vértigo, ¿no? Mm. Entonces hacemos de cuenta que a veces podemos y a veces no. Y ante la mínima crisis o un mínimo viento que sopla fuerte, nos damos cuenta que no hay seguridad de nada, no hay control de nada, no hay certezas de nada, salvo que nacemos, morimos, somos un chispazo de vida, y que es un milagro la vida, inexplicable y alucinante desde mi punto de vista. Y bueno, a ver cómo la aprovechamos. Y cuanto menos corremos sin saber bien dónde, ¿no? Y más podemos parar, la podemos aprovechar un poquito más, ¿no? Pero parar no es esas grandes cuestiones de irnos a enormes retiros, o si nos vamos a un retiro, es lo que hacemos con el retiro cuando volvemos, ¿no? Como esto que te digo, bueno, a la mañana me digo 3 cosas que serían aprovechar el día, ¿no? Y a la noche digo, a ver, hice una de esas 3, por ejemplo. ¿Mm? Como cuando hablas con tus pacientes jóvenes, Sí. o sea, ¿qué le decís a aquellos que se sienten un poco perdidos, que no saben qué hacer? Que también esto de la amplitud de posibilidades es una característica contemporánea, Sí, que eso asusta un sí, poco. sí, absolutamente. Es todo paradójico, porque la realidad que por un lado tenemos infinitas Es un posibilidades, problema lindo. es un problema Lindo tal cual, dentro de todo. porque tenemos, sí, pero bueno, viste, lo que te tortura no es lindo, entonces si No, no se deja de ser un convierte, problema. Sí, claro, sí, sí. claro, pero tenemos infinitas posibilidades, pero en líneas generales el que viene desde ese lugar también se piensa que tiene muy poquitas posibilidades, porque no me van a aceptar, porque no voy a poder, porque no me lo merezco, y eso es todo lo que hay que desentrañar. Realmente darnos cuenta, tenemos infinitas posibilidades, y la elección de elegir algo también es la renuncia a todo el resto. Entonces, de acuerdo a cada joven o a cada adulto, depende dónde está más trabado, ¿no? Si es no me quiero perder nada de esta vida, y si no me quiero perder nada, tampoco tengo nada, porque cuando estoy tratando de no perderme nada, no elijo Mucha nada, barca, ¿no? poca aprieta. Claro, y realmente es así, ¿no? Entonces, depende cada caso, pero sí es cierto que hay infinitas posibilidades, pero que el programa de cada uno nos limita bastante a que creemos que podemos estar en un solo camino, y a veces ese solo camino es estancarnos o no poder, o yo no voy a ser más que mi papá, más feliz que mi papá. O hay cuestiones nucleares muy locas en el cerebro de todos, que hay que ir descubriendo para dejarle de dar tanta bolilla y de creerle tanto, ¿no? Que vuelva a la naturaleza de la mente, que es la vacuidad. Pero hacemos de cuenta que no, bueno, como también lo decía Víctor Frankl, no tanto buscar el sentido de la vida. Todas las otras especies viven y no hay ningún nosotros buscamos el sentido de la vida, y entonces ahora está de moda, que es divina la palabra propósito, La pero pasión, el propósito. claro, pero entonces no, porque esto que tendrá el propósito. Espera, el sentido de la vida es vivirla y aprovechar la vida. ¿Qué es para vos aprovechar la vida? ¿Qué sería aprovechar la vida, aprovechar el día? El sentido es vivirla, ¿no? Y después, para mí, desde la búsqueda de la profesión, pero ahí ya estoy sesgada, obviamente, para mí, eh, para mí se aprovecha más la vida, y hay índices e indicadores de que sos más feliz, subjetivamente hablando, más índices de bienestar subjetivo, cuando haces bien a los demás, ¿no? No es lo mismo una profesión
que te lleve a, no sé, no quiero ni hablar de ninguna profesión, ¿no? Pero no es lo mismo una profesión que además te haga sentir cuando te vas a dormir, uf, qué bien, me gusta lo que estoy haciendo. Estoy dejando una huella que me interesa dejar, ¿no? Es, cuando hablamos de trascendencia, yo sin hablar de ninguna otra creencia, que después cada uno tiene sus creencias, es la trascendencia en este mundo es qué huella dejamos. Y la huella no son grandes obras, son pequeñas sonrisas Y la huella que dejas metafóricas. en el resto de las personas, un Sí, en el poco. resto de las personas, en el mundo, ¿no? Dejar este lugar mejor de lo que lo encontramos cuando vinimos, o igual, al menos, O este intentarlo. lugar o el mundo, claro, sí, sí. Eh, entonces, no tengo una fórmula para decirte, porque los jóvenes también son como los ¿Quién la grandes. tiene? Somos todos iguales, pero súper diferentes, Sí, súper, obvio, súper diferentes, ¿no? obvio. Eh, entonces, bueno, ir manejando por ahí el equipo que formás con tu paciente o con tu consultante, porque realmente es un equipo, como cuando vas a un grupo de meditación. Pues haber un gurú, puede haber un guía, puede haber un maestro, pero lo más importante es la motivación y la intención que trae el otro y ahí se machea en algo muy potente, si no, no. Mm. Gaby, si me tuvieses que decir algunas preguntas para que la gente se haga para tener un poco más de paz este año o quizás estar un poco más felices o más tranquilos, ¿se te viene a una pregunta a la cabeza para vivir más acorde a uno mismo o a lo que uno quiere? Eh, para este año, por ejemplo, dijiste, a ver, realmente no quiero caer en frases hechas, ¿viste? Y es difícil Es difícil porque, no caer en frases hechas. claro, porque yo te digo, bueno, soltar, ¿viste? Hay que soltar y bueno, pero primero sabé qué soltás, qué es soltar. Primero la indagación profunda es saber qué soltás. Eh, y respecto de esto, una de las cosas más así que me salieron primero es eh, aprender a ser, que cada uno quiera y se pregunte quién estoy siendo, ¿no? Estamos siendo y en el mejor de los casos estamos creciendo, estamos evolucionando. Eh, la pregunta para mí que me alinea es ¿quién estoy siendo? ¿No? Y ahí aparecen los personajes que tenemos que habitar. Yo soy madre, soy psicóloga, soy ahora entrevistada y ocupo ese papel y ese personaje de entrevistada, pero estoy siendo sin máscaras o con máscaras. Entonces ahí ir despejando las máscaras que no sirven para nada más que para alejarnos de nosotros mismos y no esta cuestión de tengo un amigo, tengo pareja, tengo trabajo. ¿Quién estoy siendo? Quiero ser pareja, quiero ser amigo, quiero ser alguien que trabaje desde qué lugar mío, ¿no? Por eso la frase hecha es menos tener, más ser. No, es que nos interese y que nos preocupemos por lo verdaderamente importante que es quién está siendo ese en la pareja o en la amistad o como hijo o como madre o como profesional ahora que estás siendo vos, ¿no? ¿Quién estoy siendo? Que desde la máscara o desde el personaje que también estamos invitados, Mm. ¿no? A habitar en esta vida. Me parece que es la gran pregunta y con esa sola pregunta de ver cada día quién estoy siendo y qué quiero ir moviendo para estar más cerca de mí mismo, del sí mismo de Jung, ya tenemos todo el año y otros. Sí, sí. Y toda la vida. Te queda para No, largo pero me eso. parece, no sé, ahora que es la gran pregunta. Me Mm, gustó. Es como, se resume un poco a como elegir conscientemente, capaz, pero eso es un concepto un poco abstracto, sí, pero sí, puede ser que sea eso, como sí. pensar un poco más quién querés ser, en qué te estás Claro, pero no desde convirtiendo. quién quiero ser o ser consciente de quién soy. No, No, no como una quién estoy, falta.
Claro, pero ¿quién estoy siendo? O sea, lo que estoy haciendo, acá estoy como entrevistada, presente total, no podría estar en otro lugar. Estoy acá, ¿no? ¿Quién estoy siendo en cada momento? Porque eso es lo que tenemos también, que podemos estar en una montaña paradisíaca y así es la mente y estar en la montaña y estar estresadísimos, o podemos estar en la Panamericana, en un tremendo atasco, como dicen los españoles, y estar con una música clásica y pasando la bomba. Realmente a la mente le podemos preguntar, ¿quién estoy siendo ante esto que estoy viviendo? Otra frase hecha es, no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Bueno, entonces son todas frases hechas que, viste, son frases de taza, Pero como son dice una buenas amiga frases mía. hechas, Son sin embargo. buenísimas, Sí. pero bueno, entonces, ¿cómo haces para eso? Bueno, ¿quién estoy siendo en este momento en la Panamericana, que me quedan 2 horas para llegar a Pilar porque hubo un choque? ¿Quién estoy siendo? Hacerte la pregunta y ya te interpela. Entonces, bueno, a ver, ¿no? Eh, sí, obviamente las frases hechas son buenísimas, pero bueno, hay tanta frase hecha que decís, le quita el valor de hay que soltar y te terminás separando, dejando el laburo rápidamente porque hay que soltar para pasarla bien. No, si no sabés qué estás soltando y por qué, no sirve para nada soltar. Vamos a pasarnos la vida saltando como un mono de árbol en árbol, ¿no? Entonces, cada frase hecha depende de quién estamos siendo al escucharla también, nos va a indicar un camino, ¿no? Y, y bueno, estoy siendo y es acorde a lo que quiero ser para aprovechar esta vida, a lo que quiero ser sin máscaras, y sí con el personaje que estoy siendo ahora, ¿no? Me vino eso. ¿Te gustó? Bueno. Bueno, Para hacerte una última pregunta, dale. vi que tenías un posteo acerca de la expectativa y la esperanza y me gustó cómo englobabas los dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre expectativa y esperanza? Eh, ¿Cómo lo habré dicho si te gustó? Eh, Claro, la esperanza es la fe, ¿no? Cuando yo te digo, hablando de la meditación, yo tengo esperanza porque estoy convencida y tengo fe que este es un camino. Entonces es una esperanza que a mí me hace entregarme a algo confiado. La expectativa tiene más que ver con lo que yo espero de. Y ahí estoy perdida. Ahí estoy perdida. Y ahí me pierdo. Y estoy siendo alguien que no me hace bien ser. Esperar del otro, de lo otro, del mundo, algo que me haga feliz. La esperanza es, confío en que algo positivo va a pasar en el futuro, ¿no? Tengo esperanza que vamos a hacer que la atención no se pierda y menos la compasión. Tengo esperanza de eso, ¿no? No tengo expectativas en los demás. Quiero ver qué hago yo para eso. Y ahora estoy con Bauti. ¿Qué hacemos con Bauti para que esto sea así? ¿No? ¿Dije algo parecido? Porque Sí. tengo un tema que yo posteo y después me re que te olvido de lo que Obvio. posteo. No, y además, inclusive, o sea, podés cambiar tus ideas, pueden variar a lo largo del tiempo. Y Sí, está sí, bien que sí. varíen. Sí, Está perfecto, sí, pero creo que no claro. era un posteo muy viejo. No, Sí. no me fijé cuándo era, No, pero... no, pero tengo una memoria a corto plazo. La vieja soy yo, tengo mala memoria a corto plazo. Está bien. Pero bueno, eso siento que es así. Me gustó, me gustó. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que la charla, no sé si fue muy larga, pero que hay para pensar y la gente que la escuche quede por lo Ojalá, menos haciéndose un par de preguntas, nada, que es lo que buscamos con esto. Así que ojalá, muchísimas gracias ojalá. por acercarte a charlar. Gracias a vos, Bauti, un súper placer. Gracias, gracias. Y bueno, que sirva. ¿Mm? Gracias.